A los 23 años, todavía virgen, fue humillada en su propio altar, hasta que llegó el hombre más poderoso. El murmullo de la multitud resonaba como un océano inquieto dentro de la catedral, cuyas paredes doradas parecían observar cada latido acelerado del corazón de Helena. Las velas titilaban con una luz temblorosa, proyectando sombras que danzaban sobre los rostros severos de los invitados. El aroma del incienso se mezclaba con el perfume de flores blancas esparcidas por el suelo, pero para ella, aquel lugar sagrado se sentía más como una prisión que como un refugio. Helena estaba de pie frente al altar, vestida con un vestido de seda blanca que caía como un suspiro sobre su piel. Su mirada, sin embargo, no reflejaba felicidad, sino una mezcla de miedo y tristeza. A su alrededor, los susurros no cesaban, algunos la miraban con compasión, otros con burla. Su prometido, un hombre elegido por conveniencia y poder, permanecía frío e impasible, como si ella fuera solo una pieza más en su juego. En ese instante, el sonido de pasos firmes resonó en el vasto salón. Las puertas de la catedral se abrieron con un crujido solemne, y todos los presentes se giraron al unísono. Un silencio pesado cayó sobre la multitud cuando apareció Alejandro Montes, el hombre más influyente de la ciudad, conocido por su inteligencia, su riqueza y su enigmática soledad. Su presencia era magnética. Alto, de mirada penetrante y porte imponente, avanzó lentamente por el pasillo central. Cada paso parecía detener el tiempo. Sus ojos se encontraron con los de Helena, y en ese cruce de miradas ocurrió algo inexplicable. Un reconocimiento silencioso, un lazo invisible que ninguno de los dos podía comprender aún. El prometido de Helena palideció al verlo acercarse, consciente de que la llegada de Alejandro podía cambiar el destino de todos los presentes. Mientras tanto, Helena sintió como su corazón comenzaba a latir con fuerza, no por temor, sino por una emoción nueva y arrolladora que jamás había experimentado. Alejandro se detuvo a pocos metros del altar. Su voz, grave y serena, rompió el silencio. Esta boda no puede continuar. El murmullo regresó como un trueno contenido, y Helena, con las manos temblorosas, levantó lentamente la mirada hacia él, sin saber si aquello era su salvación, o el comienzo de un destino aún más incierto. Un estremecimiento recorrió las bancas de madera pulida, como si la catedral misma hubiese inhalado de golpe. El sacerdote, inmóvil frente al altar, apretó con fuerza el cáliz que sostenía, mientras los invitados se removían inquietos en sus asientos. Algunos se levantaron a medias, otros se inclinaron hacia adelante para ver mejor, y los susurros crecieron hasta convertirse en un murmullo casi ensordecedor. El prometido de Helena dio un paso atrás, su rostro desencajado por la furia y el miedo. Sus manos, antes firmes, comenzaron a temblar. Intentó hablar, pero su voz salió quebrada. ¿Con qué derecho se atreve a interrumpir mi boda, señor Montes? Alejandro no apartó la mirada de Helena. Su expresión era serena, pero sus ojos ardían con una intensidad contenida, como si dentro de él se librara una tormenta silenciosa. Dio otro paso hacia el altar, y el eco de sus zapatos resonó como un latido grave contra el suelo de mármol. Con el derecho de quien no puede permanecer en silencio ante una injusticia, respondió, sin alzar la voz, pero con una firmeza que hizo estremecer a todos. Helena sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. Su mente estaba nublada, su corazón desbordado. Nunca había visto a un hombre desafiar abiertamente a otro con tanta calma y autoridad. En ese instante, el mundo parecía haberse reducido a ellos dos. Ella, vulnerable y temblorosa, y él, imponente y decidido. Alejandro finalmente dirigió su mirada al sacerdote. Padre, esta unión no es libre ni verdadera. Ella no está aquí por su voluntad. El sacerdote dudó. Miró a Helena, luego al prometido, y finalmente a Alejandro. El peso de la situación lo paralizaba. Sabía quién era Alejandro Montes y lo que significaba desafiarlo, pero también sabía que su deber era proteger el sacramento que estaba a punto de oficiar. Mientras tanto, la familia de Helena murmuraba entre sí. Su madre, pálida y con lágrimas en los ojos, apretaba un pañuelo entre sus manos. Su padre, rígido y severo, miraba con desprecio a Alejandro, pero en su interior comenzaba a sentirse una inquietud que no podía ignorar. Alejandro volvió a hablar, esta vez con un tono más suave, casi íntimo, mientras miraba nuevamente a Helena. «Míreme», dijo. «Diga la verdad.
¿Desea usted esta boda? Elena sintió que el mundo se detenía. Las miradas de todos los presentes se clavaron en ella, esperando su respuesta. Su respiración se volvió irregular, y sus manos temblaban con más fuerza. Miró a su prometido, quien la observaba con una mezcla de ira y advertencia silenciosa. Luego miró a su familia, que esperaba que mantuviera las apariencias. Finalmente, sus ojos regresaron a Alejandro. En su mirada encontró algo que jamás había visto antes: comprensión, protección, y una calidez que atravesó su corazón como una llama suave. Sus labios temblaron antes de hablar. Yo no. Su voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, cayendo como cristales sobre su piel pálida. El peso de años de obediencia, miedo y silencio parecía romperse en ese momento. Alejandro dio otro paso hacia ella, deteniéndose al pie del altar. Su presencia era ahora casi tangible, como un escudo invisible que la envolvía. No tenga miedo, dijo, con una suavidad que contrastaba con su imponente figura. Nadie puede obligarla a entregar su vida contra su voluntad. El prometido, enfurecido, dio un paso al frente. «¡Basta!», gritó. «Esto es una humillación pública. ¡Guardias!». De inmediato, 2 hombres armados avanzaron por el pasillo central, pero al ver a Alejandro, dudaron. Sabían quién era, sabían de su poder y su influencia. Nadie en la ciudad se atrevía a desafiarlo sin consecuencias devastadoras. Alejandro ni siquiera los miró. Su atención permanecía fija en Elena, como si el resto del mundo hubiese dejado de existir. «Elena», dijo, pronunciando su nombre por primera vez, y al hacerlo, su voz pareció acariciarla. «Confíe en mí». Ella sintió que algo se encendía dentro de su pecho. Un sentimiento nuevo, arrollador, que la llenaba de una mezcla de miedo y esperanza. Nunca había conocido la libertad, pero en ese instante, frente a aquel hombre que apenas conocía, la vislumbró por primera vez. El sacerdote carraspeó, intentando recuperar el control de la ceremonia. «Señor Montes, esto es un lugar sagrado. No puede». Antes de que pudiera terminar, Alejandro levantó una mano, y el silencio cayó nuevamente como un manto pesado. «Padre», dijo con respeto, pero sin ceder, «lo sagrado no es el espectáculo de esta boda, sino la verdad y la voluntad de esta mujer». Elena sintió que sus piernas flaqueaban. Alejandro pareció notarlo, porque avanzó un paso más y extendió su mano hacia ella. No la tocó, pero el gesto era claro, estaba dispuesto a sostenerla si caía. El prometido, consumido por la rabia, se acercó bruscamente a Elena y la tomó del brazo con fuerza. «No te atrevas a avergonzarme», susurró entre dientes. «Esto está decidido desde hace años». Elena gimió suavemente por el dolor, pero antes de que pudiera reaccionar, Alejandro intervino. Con un movimiento rápido y preciso, tomó la mano del prometido y la apartó del brazo de Elena. Su mirada, antes serena, se tornó fría como el acero. «Retire su mano», dijo, con una amenaza apenas velada. El hombre retrocedió, sorprendido por la fuerza y la determinación de Alejandro. La multitud contuvo el aliento, consciente de que cualquier paso en falso podía desatar un escándalo irreparable. Elena, liberada, dio un pequeño paso hacia atrás, pero sus ojos permanecieron fijos en Alejandro. Sentía que, de algún modo, su destino estaba ahora entrelazado con el de él. Alejandro suavizó su expresión al mirarla nuevamente. «No permitiré que la humillen», dijo. «No aquí, ni en ningún otro lugar». Ella tragó saliva, sus lágrimas aún cayendo, pero su rostro comenzó a cambiar. Ya no era solo miedo lo que reflejaba, sino una chispa de determinación que jamás había mostrado antes. En ese momento, las puertas de la catedral volvieron a abrirse, dejando entrar una ráfaga de aire frío que hizo titilar las velas. Varios hombres vestidos con trajes oscuros entraron con paso firme, posicionándose discretamente a los lados del pasillo. Eran los hombres de Alejandro. El prometido de Elena palideció al comprender la magnitud de la situación. No solo estaba siendo desafiado en público, sino que Alejandro había llegado preparado para imponerse si era necesario. Alejandro volvió su atención a Elena. Si decide quedarse, nadie la tocará. Si decide irse, la sacaré de aquí ahora mismo. Sus palabras resonaron en el corazón de ella como una promesa. Miró a su familia,
al altar, al hombre que había sido destinado para ser su esposo, y finalmente regresó su mirada a Alejandro. El mundo parecía girar a su alrededor, y en medio de ese torbellino, solo una certeza comenzaba a formarse en su interior. El mundo parecía girar a su alrededor, y en medio de ese torbellino, solo una certeza comenzaba a formarse en su interior. Por primera vez en su vida, tenía una elección. Su respiración temblaba mientras el murmullo de la catedral se convertía en un eco distante. Los rostros a su alrededor se difuminaban, las velas parecían alargarse como hilos de luz dorada, y el peso del altar, que antes la aplastaba con su solemnidad, comenzó a sentirse distinto, casi irreal. Todo lo que podía percibir con claridad era Alejandro frente a ella. Su silueta firme, su mirada profunda y esa calma imperturbable que, paradójicamente, hacía latir su corazón con fuerza. Nunca había sido mirada así. No como un objeto de negociación, ni como una hija obediente, ni como una figura decorativa destinada a preservar el honor familiar. La forma en que Alejandro la observaba era diferente, como si realmente la viera, como si su voz, su miedo y su existencia importaran. Elena apretó suavemente el tejido de su vestido entre sus dedos, sintiendo la seda resbalar como agua fría. Recordó su infancia, los pasillos silenciosos de su casa, las lecciones de comportamiento, las advertencias constantes de que una mujer debía ser sumisa, discreta, agradecida. Recordó las noches en las que miraba por la ventana y se preguntaba si su vida sería siempre así, trazada por otros, decidida sin su consentimiento. Y ahora, de pie en el altar, frente a la ciudad entera, comprendía que ese destino podía quebrarse. Alejandro no la apresuró. Permaneció inmóvil, respetuoso, pero su presencia era tan intensa que parecía envolverla como un manto invisible. Sus hombres, estratégicamente colocados en la catedral, permanecían en silencio absoluto, sus rostros imperturbables, listos para actuar si era necesario. El prometido de Elena, consciente de que perdía control sobre la situación, intentó recuperar autoridad. Elena, dijo con voz más baja, pero cargada de amenaza, mírame. Recuerda quién eres y qué debes hacer. Ella giró lentamente el rostro hacia él. Por primera vez, no sintió temor, sino una extraña distancia, como si lo viera desde muy lejos. Lo que antes parecía un muro infranqueable ahora se desmoronaba ante sus ojos. Ya no lo veía como su futuro inevitable, sino como una jaula abierta, esperando que ella decidiera si entraba o no. Alejandro dio un pequeño paso adelante, sin invadir su espacio, pero lo suficiente para que su voz la alcanzara con claridad. No tiene que decidir por miedo, dijo suavemente. Ni por obligación. Solo por lo que su corazón le dicte. Esas palabras resonaron dentro de ella como un susurro destinado solo para su alma. Elena sintió como algo se agrietaba en su interior. La muralla de obediencia que había construido durante años comenzó a resquebrajarse. Las lágrimas dejaron de caer. Sus ojos, aún brillantes, adquirieron una nueva firmeza. Miró a su madre, quien temblaba con el pañuelo en las manos, dividida entre el deber y el amor por su hija. Miró a su padre, rígido, incapaz de admitir que su control estaba siendo desafiado. Finalmente, volvió a mirar a Alejandro. En ese instante, algo cambió entre ellos. No fue una declaración, ni un gesto grandioso. Fue una comprensión silenciosa, un puente invisible que los unió más allá de las palabras. Él vio su vulnerabilidad, su fuerza naciente, su corazón aún temeroso pero dispuesto a arriesgarse. Ella vio en él no solo poder, sino protección, lealtad y una profundidad que la intrigaba. Elena respiró hondo. Su voz era apenas un hilo, pero ya no temblaba, yo no quiero esta boda. Un silencio absoluto cayó sobre la catedral, tan denso que parecía pesar en el aire. Algunas mujeres ahogaron un suspiro. Varios hombres intercambiaron miradas nerviosas. El sacerdote cerró los ojos por un segundo, como si estuviera rezando en silencio. El prometido de Elena se quedó paralizado, su rostro pasando del rojo de la ira al pálido de la humillación. Abrió la boca para hablar, pero Alejandro alzó ligeramente la mano, cortando cualquier intento de intervención. Ha hablado, dijo con calma. Y su palabra es suficiente. Alejandro giró ligeramente su cuerpo, sin perder de vista a Elena, y miró al sacerdote. Padre, con todo respeto, esta ceremonia ha terminado.
El sacerdote asintió lentamente. No había necesidad de discutir. Lo que acababa de ocurrir era más poderoso que cualquier ritual o tradición. Alejandro volvió su atención a Helena y extendió su mano, esta vez de manera clara, pero sin forzarla. Su gesto no era posesivo, sino invitante. Si decide salir conmigo, nadie la detendrá, dijo. Si prefiere quedarse, me retiraré sin protestar. Elena miró su mano. Era fuerte, elegante, marcada por la vida de un hombre acostumbrado a cargar grandes responsabilidades. Pero también era una mano que, en ese momento, le ofrecía algo invaluable: libertad. Su corazón latía con una mezcla de miedo y emoción. Nunca había tomado una decisión tan importante. Nunca había sentido que su vida estuviera realmente en sus propias manos. Lentamente, con una delicadeza casi reverencial, Helena levantó su mano temblorosa y la acercó a la de Alejandro. Cuando sus dedos se rozaron, un estremecimiento recorrió su cuerpo, como si una corriente eléctrica los uniera. Alejandro no la apretó con fuerza. Cerró su mano alrededor de la de ella con suavidad, pero con firmeza suficiente para que supiera que no estaba sola. Un murmullo recorrió la catedral, esta vez cargado de asombro. Algunos miraban con indignación, otros con admiración, y unos pocos con una secreta esperanza de que el amor pudiera triunfar sobre la rigidez de las convenciones. Alejandro comenzó a caminar lentamente hacia el pasillo central, guiando a Helena a su lado. Sus hombres se movieron con precisión, abriendo paso entre los bancos. El prometido de Helena intentó dar un paso adelante, pero dos de los hombres de Alejandro lo detuvieron con un gesto firme, sin necesidad de violencia. Mientras avanzaban, Helena sintió el peso de todas las miradas sobre ella, pero ya no la aplastaban. Por primera vez, esas miradas no la definían. Su mundo ya no giraba en torno al juicio de los demás, sino al latido creciente de su propio corazón. Las puertas de la catedral se abrieron de par en par, dejando entrar la luz brillante del exterior. El aire fresco golpeó su rostro, y Helena cerró los ojos por un instante, sintiendo como la brisa acariciaba su piel como una bendición. Alejandro se detuvo justo antes de cruzar el umbral y la miró. A partir de ahora, dijo con voz baja, casi íntima, su vida le pertenece. Ella levantó la vista hacia él. Sus miradas se encontraron nuevamente, y en ese instante, algo más profundo que la gratitud comenzó a florecer entre ellos. Una atracción silenciosa, un vínculo que aún no comprendían, pero que ambos sentían con claridad. Helena dio el último paso fuera de la catedral, y mientras la luz del día la envolvía, tuvo la sensación de estar cruzando no solo una puerta, sino el umbral de una vida completamente nueva. El resplandor del sol pareció abrazarla con una calidez que nunca había sentido. Afuera, la plaza frente a la catedral estaba llena de gente, curiosos, comerciantes, guardias, y nobles que habían escuchado los rumores incluso antes de que las puertas se abrieran. Un murmullo colectivo recorrió el espacio cuando vieron a Helena salir del brazo de Alejandro Montes. Algunos rostros mostraban escándalo, otros sorpresa, y unos pocos, una silenciosa admiración. Ella sintió el peso de esas miradas, pero esta vez no la paralizaron. Permanecía erguida, su mano descansando suavemente en la de Alejandro, como si su contacto le otorgara una fortaleza nueva. Frente a ellos aguardaba un elegante carruaje negro tirado por dos caballos de porte majestuoso. El cochero, impecablemente vestido, inclinó la cabeza al verlos aproximarse. Alejandro se detuvo un momento y miró a Helena con atención, como si quisiera asegurarse de que cada paso que daba era realmente su elección. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja, tan cerca que solo ella podía oírlo. Helena miró el carruaje, luego la plaza, y finalmente regresó sus ojos a él. En su interior, el miedo aún existía, pero estaba entrelazado con una emoción que crecía con cada segundo: curiosidad, esperanza, y algo más profundo que aún no sabía nombrar. Sí, respondió suavemente. Alejandro asintió y la ayudó a subir al carruaje con una delicadeza que contrastaba con su reputación de hombre implacable. Cuando ella se sentó, el interior la sorprendió. No era frío ni ostentoso, sino acogedor, con cojines de terciopelo oscuro y una lámpara tenue que emanaba una luz dorada. Él subió después y se sentó frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. El carruaje comenzó a moverse lentamente, y el murmullo de la multitud quedó atrás,
reemplazado por el suave golpeteo de los cascos sobre la piedra. Durante unos instantes, ninguno habló. Elena miraba por la ventana, observando cómo las calles familiares pasaban ante sus ojos como si pertenecieran a otra vida. Vio su antigua casa a lo lejos, imponente y silenciosa, y sintió un nudo en el estómago. Sabía que su decisión tendría consecuencias, que su familia no la recibiría con los brazos abiertos, pero también comprendía que no podía regresar a esa existencia. Alejandro la observaba en silencio, estudiando cada matiz de su expresión. Finalmente, habló con voz serena. No la llevaré a ningún lugar donde no quiera estar. Elena apartó la mirada de la ventana y lo miró. Había algo en su tono que la conmovía. No era una orden, ni una promesa vacía, sino una declaración sincera. ¿A dónde vamos?, preguntó con curiosidad, su voz apenas más fuerte que un susurro. A un lugar donde podrá pensar con tranquilidad, respondió. Un sitio alejado de los rumores y las miradas. El carruaje avanzó por calles cada vez menos concurridas, hasta que dejaron atrás el bullicio de la ciudad. A través de la ventana, Elena vio campos verdes extenderse hasta donde alcanzaba la vista, salpicados por flores silvestres que bailaban con el viento. El cielo era de un azul profundo, casi irreal después de la penumbra de la catedral. Después de un tiempo, el carruaje se detuvo frente a una imponente mansión rodeada de jardines meticulosamente cuidados. Altos muros de piedra protegían la propiedad, y un sendero bordeado de árboles conducía hasta la entrada principal. Elena contuvo el aliento al ver la residencia. No era ostentosa en exceso, pero su elegancia hablaba de poder y refinamiento. Las grandes ventanas reflejaban la luz del sol, y las flores de colores vibrantes contrastaban con la sobriedad de la fachada. Alejandro descendió primero y luego extendió su mano para ayudarla a bajar. Cuando sus pies tocaron el suelo, Elena sintió una extraña sensación de calma, como si aquel lugar estuviera destinado a ofrecerle refugio. Una mujer mayor, vestida con un impecable uniforme de servicio, salió por la puerta principal y se inclinó con respeto. «Bienvenido, señor», dijo. Todo está preparado. Alejandro asintió y luego miró a Elena. «Ella es la señora Clara», explicó. «Se encargará de que tenga todo lo que necesite». Clara levantó la vista y observó a Elena con una mirada cálida, sin juicio ni curiosidad excesiva, solo comprensión. «Será un honor atenderla», dijo con suavidad. Elena asintió tímidamente, sintiéndose repentinamente abrumada por la amabilidad que la rodeaba. Clara la condujo hacia el interior, mientras Alejandro permanecía unos pasos atrás, observándola con atención. Dentro, la mansión era aún más impresionante. Los techos altos, los suelos pulidos y las paredes adornadas con cuadros de paisajes y retratos antiguos creaban una atmósfera de tranquilidad y elegancia. Sin embargo, no se sentía fría ni distante, sino sorprendentemente acogedora. Clara la llevó hasta una habitación amplia y luminosa. Grandes ventanales dejaban entrar la luz natural, y una cama con dosel cubierta de sábanas blancas ocupaba el centro. Un delicado aroma a lavanda flotaba en el aire. «Esta será su habitación», dijo Clara. «Si necesita algo, no dude en llamarme». Cuando se quedaron a solas, Elena recorrió el lugar con la mirada. Se acercó a la ventana y contempló los jardines, donde fuentes de agua cristalina brillaban bajo el sol y mariposas revoloteaban entre las flores. En ese momento, Alejandro apareció en la puerta, sin entrar, respetando su espacio. «Puede quedarse aquí el tiempo que necesite», dijo. «Nadie la obligará a nada». Elena se giró hacia él. Su corazón latía con fuerza, pero ya no por miedo. Había algo en su presencia que la hacía sentir segura, protegida, y extrañamente conectada a él. «Gracias», murmuró. «Por todo». Alejandro inclinó ligeramente la cabeza. «No me agradezca aún. Su vida apenas comienza a cambiar». Elena esbozó una pequeña sonrisa, tímida pero sincera. Era la primera sonrisa real que había mostrado desde que todo comenzó. Los días siguientes transcurrieron en una calma casi irreal. Elena caminaba por los jardines, leía en la biblioteca de la mansión y conversaba ocasionalmente con Clara, quien la trataba con una mezcla de respeto y cariño maternal. Alejandro no la visitaba con frecuencia, pero cuando lo hacía, su presencia llenaba el espacio de una energía difícil de describir.
A veces conversaban sobre cosas sencillas, sus gustos, sus sueños, su infancia. Otras veces, simplemente caminaban en silencio por los senderos rodeados de flores. Elena comenzó a descubrir nuevas emociones en su interior. Cada vez que Alejandro la miraba, sentía un leve rubor en sus mejillas. Cada vez que su voz resonaba cerca, su corazón se aceleraba. No era solo gratitud lo que sentía por él, sino algo más profundo, más intenso, que crecía con cada encuentro. Una tarde, mientras caminaban junto a un lago cristalino dentro de la propiedad, Elena se detuvo y lo miró con atención. ¿Por qué hizo todo esto por mí?, preguntó de repente. Alejandro también se detuvo. Su mirada se tornó más seria, más introspectiva. Porque nadie merece ser humillado ni obligado a renunciar a su libertad, respondió finalmente. Y porque, se detuvo un instante, hay algo en usted que no pude ignorar. Elena sintió que su corazón se detenía por un segundo. Sus palabras, aunque simples, resonaron profundamente en su interior. Se miraron en silencio, el aire entre ellos cargado de una tensión suave, casi imperceptible, pero imposible de negar. El reflejo del sol sobre el agua iluminaba sus rostros, creando un momento que parecía suspendido en el tiempo. Un suave viento agitó los pétalos de los árboles cercanos, y el mundo pareció contener la respiración junto con ellos, mientras sus miradas permanecían entrelazadas, al borde de algo que ninguno de los dos aún se atrevía a nombrar. El reflejo del sol temblaba sobre la superficie del lago como si compartiera la agitación silenciosa de sus corazones. El agua, tranquila y profunda, parecía guardar secretos antiguos, mientras las hojas de los árboles susurraban con la brisa suave de la tarde. Elena sentía cada latido en su pecho con una intensidad que nunca había experimentado. Era como si su corazón hubiera despertado de un largo sueño. Alejandro no apartó la mirada. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían leer cada emoción que cruzaba por el rostro de ella. No había en su expresión dominio ni superioridad, sino una vulnerabilidad contenida que sorprendía a Elena. Por primera vez, no veía al hombre más poderoso de la ciudad, sino a un hombre joven, solo, cargando con un peso que pocos conocían. Ella dio un pequeño paso hacia la orilla del lago, acercándose al agua cristalina. Su vestido blanco se movió suavemente con el viento, y algunos mechones de su cabello escaparon del elegante recogido, acariciando su rostro. Alejandro la observó con atención, como si temiera que el más mínimo movimiento pudiera romper la magia del momento. Nunca había estado en un lugar como este, murmuró Elena, mirando su propio reflejo en el agua. Todo parece irreal. Alejandro caminó lentamente hasta colocarse a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que ella sintiera su presencia como un calor cálido y reconfortante. Este lugar existe precisamente para eso, respondió. Para alejarse de lo irreal que impone el mundo. Elena sonrió levemente, observando cómo pequeñas ondas se formaban en el agua al caer algunas hojas. Sentía una paz que nunca había conocido, pero también una inquietud dulce que crecía cada vez que Alejandro hablaba. Sin pensarlo, se inclinó ligeramente y tocó el agua con la punta de sus dedos. El frío la hizo estremecerse, pero también la llenó de una extraña alegría. Miró a Alejandro con una sonrisa más amplia, genuina, como la de una niña que descubre algo maravilloso por primera vez. Él no pudo evitar corresponder con una leve sonrisa. Era sutil, casi imperceptible para cualquiera que no lo conociera bien, pero para Elena fue como ver el sol abrirse paso entre nubes densas. En ese gesto, sintió que estaba viendo una parte de él que pocos tenían el privilegio de contemplar. ¿Siempre vive tan solo aquí?, preguntó ella, con curiosidad, sin apartar la vista del lago. Alejandro tardó un instante en responder, como si reflexionara sobre la pregunta más de lo necesario. La soledad se vuelve una costumbre cuando el poder te separa de los demás, dijo finalmente. Pero este lugar siempre ha sido mi refugio. Elena giró el rostro hacia él. Su expresión se suavizó, cargada de comprensión. No parece justo, murmuró. Que alguien se detuvo, buscando las palabras, tan fuerte tenga que vivir así. Alejandro la miró con sorpresa. Nadie le había hablado de ese modo antes, sin temor, sin reverencia exagerada, solo con honestidad y empatía. Tal vez no lo sea, admitió.
Pero el mundo rara vez es justo. El silencio que siguió no fue incómodo, sino íntimo. Ambos contemplaron el paisaje, sintiendo que, de algún modo, compartían más de lo que podían expresar con palabras. De repente, Elena sintió una oleada de emociones que la abrumaron. Recordó el altar, la humillación, los murmullos crueles, el miedo paralizante. Pero también recordó el momento en que Alejandro había intervenido, su voz firme, su mirada protectora, su mano extendida hacia ella. Sin darse cuenta, su mirada se volvió más intensa al observarlo. Si usted no hubiera llegado, comenzó, pero su voz se quebró. Alejandro se giró de inmediato hacia ella, preocupado. No piense en eso, dijo suavemente. Lo importante es que está aquí ahora. Elena asintió, tragando el nudo que se había formado en su garganta. Sin embargo, no pudo evitar que una lágrima solitaria resbalara por su mejilla. Alejandro, con un gesto cuidadoso y respetuoso, levantó lentamente su mano y la detuvo a pocos centímetros de su rostro, dudando por un instante. Cuando vio que ella no se apartaba, se atrevió a tocar suavemente su mejilla, limpiando la lágrima con la yema de su dedo. El contacto fue ligero, casi etéreo, pero hizo que un estremecimiento recorriera el cuerpo de Elena. Su respiración se volvió irregular, y sus ojos se encontraron nuevamente con los de él, esta vez cargados de una emoción que ninguno podía negar. Alejandro retiró su mano lentamente, como si temiera haber cruzado una línea invisible. Pero el momento ya había quedado grabado en el aire entre ellos. No está sola, dijo en voz baja. Nunca más. Elena sintió que su corazón se derretía ante esas palabras. No eran una promesa grandilocuente ni un juramento solemne, pero tenían un peso profundo, sincero, que la conmovía hasta lo más hondo. El sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. La luz cálida envolvía a ambos, creando una atmósfera casi mágica. Sus sombras se alargaban sobre la hierba, acercándose cada vez más, casi entrelazándose sin que ellos lo notaran. Alejandro se apartó un poco, respirando hondo, como si intentara recuperar la compostura. Deberíamos regresar, dijo finalmente. Clara estará preocupada si no la ve antes del anochecer. Elena asintió, aunque una parte de ella deseaba permanecer allí para siempre, congelar ese instante en el tiempo. Caminaron de regreso por el sendero bordeado de flores, en silencio, pero con una conexión silenciosa que se fortalecía con cada paso. A veces sus manos se rozaban accidentalmente, y cada pequeño contacto hacía que sus corazones latieran más rápido. Cuando llegaron a la mansión, las luces comenzaban a encenderse, iluminando los ventanales con un resplandor acogedor. Clara los recibió con una leve inclinación y una sonrisa amable, percibiendo sin dificultad que algo había cambiado entre ellos. Durante la cena, conversaron con naturalidad. Elena hablaba con más confianza, riendo suavemente ante algunos comentarios de Alejandro, mientras se la observaba con una atención que no otorgaba a nadie más. Sin embargo, cuando la noche cayó por completo y las estrellas brillaron sobre la mansión, ambos sintieron que algo más profundo estaba a punto de surgir. Alejandro acompañó a Elena hasta la puerta de su habitación. Se detuvieron frente a ella, enfrentándose una vez más en silencio. «Gracias por esta tarde», dijo Elena, con voz suave, pero cargada de sentimiento. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza. «El agradecido soy yo», respondió. Hacía mucho que este lugar no se sentía tan vivo. Sus miradas se encontraron una vez más. El aire entre ellos parecía cargado de una electricidad silenciosa, de palabras no dichas, de emociones que crecían sin permiso. Elena levantó lentamente su mano, como si fuera a tocarlo, pero se detuvo a mitad de camino, insegura. Alejandro la observó con atención, su respiración levemente acelerada. En ese instante suspendido, mientras la luz de los candelabros iluminaba sus rostros y la noche respiraba en calma a su alrededor, ambos comprendieron que algo irrevocable estaba floreciendo entre ellos, un sentimiento que comenzaba a tejer sus destinos de una manera que ninguno aún estaba preparado para aceptar por completo. En ese instante suspendido, mientras la luz de los candelabros iluminaba sus rostros y la noche respiraba en calma a su alrededor, ambos comprendieron que algo irrevocable estaba floreciendo entre ellos, un sentimiento que comenzaba a tejer sus destinos de una manera que ninguno aún estaba preparado para aceptar por completo. Elena mantuvo su mano alzada,
temblando levemente en el aire, tan cerca de Alejandro que podía sentir el calor de su piel sin tocarlo. Su respiración era suave, pero agitada, como si cada latido de su corazón retumbara en sus oídos. Sus ojos, brillantes y profundos, se fijaron en los de él con una intensidad que hacía difícil distinguir dónde terminaba la gratitud y comenzaba el deseo. Alejandro, por su parte, permanecía inmóvil, pero por dentro libraba una batalla silenciosa. Nunca había estado tan cerca de alguien de esta manera. Había tenido poder, respeto, miedo ajeno, admiración superficial, pero jamás había sentido esta mezcla de protección, ternura y atracción hacia una mujer. Elena no era una más entre las tantas que lo habían mirado con fascinación o ambición. Ella lo miraba con honestidad, sin máscaras, sin cálculo. Su mirada descendió brevemente hacia los labios de Elena, rosados y entreabiertos, respirando con suavidad. Sintió un impulso casi imposible de contener, una necesidad de acercarse, de cerrar la distancia entre ellos, de confirmar que ese lazo invisible que los unía era tan real como parecía. Elena percibió su cambio. Sus mejillas se sonrojaron aún más, pero no retrocedió. Al contrario, dio un pequeño paso hacia él, reduciendo la distancia casi imperceptiblemente. El aire entre ambos parecía vibrar, cargado de una tensión dulce, electrizante. Alejandro levantó lentamente su mano, deteniéndose a escasos centímetros del rostro de ella, como si temiera romper algo sagrado con su toque. Sus dedos temblaron apenas, algo inusual en un hombre tan seguro de sí mismo. Finalmente, con una delicadeza casi reverencial, colocó su mano sobre la de Elena, que aún permanecía suspendida en el aire. El contacto fue ligero, pero suficiente para que un estremecimiento recorriera el cuerpo de ambos. Elena contuvo el aliento, sintiendo como su corazón latía con fuerza bajo su pecho. Alejandro apretó suavemente su mano, no con posesión, sino con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo precioso y frágil. Elena, susurró su nombre por segunda vez, pero esta vez su voz era diferente, más profunda, más íntima, cargada de emociones que rara vez permitía mostrar. Ella sintió que su alma temblaba al escucharlo. Nadie había pronunciado su nombre con tanta suavidad, con tanto peso emocional. Sus dedos se entrelazaron lentamente con los de él, como si sus manos se buscaran por instinto. El mundo exterior desapareció por completo. No existían los muros de la mansión, ni los jardines, ni la noche, ni Clara, ni la ciudad. Solo ellos dos, frente a frente, unidos por una conexión que crecía con cada segundo. Alejandro dio un pequeño paso más, acortando aún más la distancia entre ellos. Ahora estaban tan cerca que Elena podía sentir su respiración sobre su rostro, cálida y constante. Su aroma, una mezcla de madera, lluvia y algo inconfundiblemente masculino, la envolvía, haciéndola sentir segura y vulnerable al mismo tiempo. Ella levantó su mirada hacia él, y por primera vez, no vio solo al hombre poderoso que había detenido su boda, sino a alguien profundamente humano, con anhelos, temores y un corazón que parecía latir al mismo ritmo que el suyo. No quiero apresurarla, dijo Alejandro en voz baja, casi como si temiera romper el hechizo del momento. Pero tampoco puedo fingir que no siento esto. Elena tragó saliva, su pecho subiendo y bajando con rapidez. Sus labios temblaron antes de hablar. Yo, tampoco, respondió, apenas por encima de un susurro. Nunca había sentido algo así. Sus palabras fueron como una llama encendiendo un fuego silencioso entre ellos. Alejandro cerró los ojos por un instante, respirando hondo, como si intentara contener la intensidad de sus emociones. Cuando los abrió nuevamente, su mirada estaba cargada de una ternura que pocos habían visto. Lentamente, con una cautela casi devota, inclinó su rostro hacia el de Elena. Ella no se apartó. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que él pudiera escucharlo, pero no sentía miedo, solo una expectación dulce y temblorosa. Sus rostros estaban a escasos centímetros cuando una suave corriente de aire hizo titilar las velas del pasillo, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. El tiempo pareció estirarse, suspendido en ese instante previo al contacto. Elena cerró los ojos lentamente, sus pestañas descansando sobre sus mejillas sonrojadas. Su mano aún entrelazada con la de Alejandro tembló ligeramente. Pero justo antes de que sus labios se encontraran, un sonido distante rompió el silencio,
el leve crujir de una puerta en otra parte de la mansión. Alejandro se detuvo al instante, su frente casi tocando la de ella. Su respiración era profunda, contenida, mientras luchaba por recuperar el control de sí mismo. Elena abrió los ojos lentamente, encontrándose con su mirada tan cerca que podía ver cada detalle de su rostro, la línea firme de su mandíbula, la intensidad de sus ojos, la leve tensión en su expresión. Ambos permanecieron así por unos segundos interminables, conscientes de lo que había estado a punto de suceder, pero también agradecidos por ese instante de contención. Alejandro dejó escapar un suspiro suave y dio un pequeño paso atrás, soltando lentamente la mano de Elena, aunque sus dedos se demoraron un segundo más de lo necesario antes de separarse por completo. «Buenas noches, Elena», dijo finalmente, con una voz más serena, pero aún cargada de emoción. «Descanse». Ella asintió, su pecho aún agitado, su mente y su corazón en completo torbellino. «Buenas noches», respondió, con una suavidad que apenas ocultaba lo que sentía. Alejandro se quedó mirándola un instante más, como si quisiera grabar ese momento en su memoria, antes de inclinar ligeramente la cabeza y darse la vuelta para alejarse por el pasillo iluminado por las velas. Elena permaneció inmóvil frente a su puerta, observando su figura alejarse hasta desaparecer en la penumbra. Cuando finalmente entró en su habitación y cerró la puerta detrás de ella, apoyó su espalda contra la madera y llevó su mano al corazón, sintiendo su latido acelerado. Caminó lentamente hacia la ventana y miró hacia los jardines bañados por la luz de la luna. En algún lugar, sabía que Alejandro también estaba mirando la noche, sintiendo la misma mezcla de emociones que ella. Se sentó al borde de su cama, aún vestida con el mismo traje ligero de la tarde, y cerró los ojos, reviviendo cada detalle de lo ocurrido, su mirada, su voz, su mano sobre la de ella, la cercanía de sus labios. Por primera vez desde que su vida había cambiado, no sentía miedo al pensar en el futuro. En su lugar, una esperanza cálida y luminosa crecía en su interior, acompañada de un sentimiento profundo que ya no podía negar. Mientras tanto, al otro lado de la mansión, Alejandro se detuvo frente a un gran ventanal que daba al mismo lago donde habían caminado esa tarde. Su reflejo se proyectaba sobre el cristal, pero su mente estaba lejos, atrapada en la imagen de Elena, su sonrisa tímida, su mirada sincera, su fragilidad y su fuerza. Apoyó su mano sobre el vidrio frío, respirando lentamente, consciente de que algo en su vida había cambiado para siempre. La noche avanzó en silencio, envolviendo la mansión con su manto oscuro y estrellado, mientras dos corazones jóvenes, separados por pasillos y paredes, latían al unísono, unidos por un sentimiento que apenas comenzaba a florecer, pero que ya prometía transformar sus vidas de maneras que ninguno de los dos aún podía imaginar. La noche que siguió a aquel momento pareció alargarse como un suspiro eterno. La mansión de Alejandro, que antes había sido un refugio silencioso, ahora respiraba con una energía nueva, casi imperceptible, pero profundamente viva. Las luces titilaban suavemente en los pasillos, el viento susurraba entre los árboles del jardín, y el lago reflejaba la luna como un espejo de plata líquida. Todo parecía esperar, como si el destino mismo contuviera el aliento. Elena apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Alejandro, su mirada intensa, su voz profunda pronunciando su nombre con una delicadeza que hacía temblar su alma. Sentía su presencia incluso en su ausencia, como si su espíritu la acompañara en cada rincón de la mansión. No era miedo lo que la mantenía despierta, sino una mezcla de esperanza, emoción y un amor que crecía con una fuerza imposible de detener. Al amanecer, los primeros rayos de sol atravesaron las cortinas de su habitación, bañando todo de una luz dorada y cálida. Elena se levantó lentamente y se acercó a la ventana. Desde allí, pudo ver el jardín cubierto de rocío, las flores brillando como diamantes bajo la luz del día, y el lago sereno, reflejando el cielo como un lienzo infinito. Sintió que su corazón latía con una certeza nueva. Ya no era la joven temerosa que había estado de pie en el altar, humillada y atrapada por las decisiones de otros. Ahora era una mujer que comenzaba a descubrir su propia voz, su propia fuerza, y, sobre todo, su propio amor. Clara llegó poco después con un suave toque en la puerta y una sonrisa cálida. Preparó el desayuno y conversó con Elena con ternura, como si ya la considerara parte de la casa. Pero Elena apenas podía concentrarse en las palabras. Su mente estaba fija en un solo pensamiento: Alejandro.
Más tarde, mientras caminaba por el jardín, lo vio. Estaba de pie junto al lago, con las manos cruzadas detrás de la espalda, observando el agua con una expresión profunda y pensativa. El sol iluminaba su figura, destacando su porte imponente y su elegancia natural. Elena se detuvo por un instante, contemplándolo en silencio. Su corazón latió con fuerza al verlo tan sereno, tan poderoso, pero al mismo tiempo tan vulnerable. Sin hacer ruido, comenzó a caminar hacia él, sintiendo como cada paso la acercaba no solo físicamente, sino también emocionalmente. Alejandro la percibió antes de que ella hablara. Giró lentamente, y al verla, algo cambió en su mirada. Ya no era la severidad del hombre más poderoso de la ciudad, sino una calidez profunda, casi reverente. «Buenos días», dijo ella con una sonrisa suave, pero llena de emoción. «Buenos días, Elena», respondió él, y al pronunciar su nombre, su voz resonó con una profundidad que la estremeció. Se miraron en silencio por unos segundos, un silencio cargado de todo lo que aún no se atrevían a decir, pero que ambos sentían con claridad. El viento movía suavemente su cabello, y Alejandro sintió un impulso casi irresistible de acercarse, de protegerla, de nunca dejar que el mundo volviera a herirla. Elena dio el primer paso. «No he dejado de pensar en usted», confesó, con una sinceridad desarmante. Alejandro respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de ocultar sus emociones. «Yo tampoco», admitió. «Desde el momento en que la vi en ese altar, supe que mi vida ya no sería la misma». Sus palabras flotaron en el aire como una promesa silenciosa. Elena sintió que su pecho se llenaba de una emoción tan intensa que casi le resultaba abrumadora. Sin darse cuenta, ambos comenzaron a acercarse lentamente, como si una fuerza invisible los atrajera el uno hacia el otro. Sus miradas permanecían entrelazadas, profundas, sinceras, cargadas de un amor que había nacido en medio del dolor, pero que ahora florecía con una belleza deslumbrante. Cuando estuvieron a solo unos centímetros de distancia, Alejandro levantó su mano con cuidado y acarició suavemente el rostro de Elena. Su toque era delicado, casi temeroso, como si temiera romper algo precioso. «Elena», susurró, «lo que siento por usted, no es algo que pueda describir con palabras». Ella cerró los ojos por un instante, disfrutando de su contacto, sintiendo como su corazón latía al ritmo del de él. «No necesita describirlo», respondió. «Yo también lo siento». Y esta vez, no hubo interrupciones, ni dudas, ni sombras del pasado. Alejandro inclinó lentamente su rostro, y Elena alzó el suyo. Sus labios se encontraron en un beso suave, pero profundamente significativo. No fue un beso impulsivo ni apasionado, sino uno lleno de ternura, respeto y una conexión que trascendía cualquier palabra. En ese instante, el mundo pareció detenerse. El viento dejó de soplar, los pájaros parecieron guardar silencio, y el sol brilló con una intensidad casi divina. Era como si el universo mismo celebrara su unión. Cuando se separaron lentamente, sus frentes se tocaron, y ambos permanecieron así, respirando al mismo ritmo, sintiendo la presencia del otro como un ancla en medio de cualquier tormenta. Pero su historia no terminaba ahí. No era solo un final feliz, sino el comienzo de algo aún más grande. Con el paso de los días, la noticia de lo ocurrido en la catedral se extendió por toda la ciudad. Algunos hablaban con escándalo, otros con admiración. Pero ni Elena ni Alejandro permitieron que los rumores los definieran. Juntos, comenzaron a construir una nueva realidad, una basada en el respeto, la libertad y el amor verdadero. Alejandro utilizó su poder no para dominar, sino para proteger. Defendió a Elena ante quienes intentaron juzgarla o despreciarla. Y ella, a su vez, le mostró un mundo distinto, uno donde la fuerza no estaba solo en la autoridad, sino en la vulnerabilidad, la honestidad y la compasión. Con el tiempo, su relación se convirtió en algo más que un romance, se transformó en una alianza de corazones y destinos. Caminaron juntos por los mismos jardines donde habían hablado por primera vez, compartieron risas junto al lago, y enfrentaron los desafíos del mundo de la mano. Y cuando finalmente llegó el día en que decidieron unir sus vidas ante el altar, todo fue diferente. Esta vez, Elena caminó hacia Alejandro con la cabeza en alto, su vestido blanco brillando bajo la luz de las velas, su corazón lleno de certeza y amor. No había miedo, ni presión, ni humillación.
Solo dos almas que se habían encontrado en medio del caos y habían elegido amarse con valentía. Alejandro la esperó al final del pasillo, su mirada llena de emoción contenida, consciente de que la mujer que se acercaba hacia él no solo era su amada, sino su compañera, su fuerza y su paz. Cuando sus manos se unieron frente al altar, no fue solo un matrimonio lo que se selló, sino un juramento silencioso de protegerse, apoyarse y amarse más allá de cualquier obstáculo. Y mientras el sacerdote pronunciaba las palabras sagradas, Elena y Alejandro se miraron a los ojos, recordando cada momento que los había llevado hasta allí, la humillación, el rescate, el primer roce de sus manos, el beso junto al lago, y todas las emociones que habían compartido. Al final de la ceremonia, cuando Alejandro levantó suavemente el velo de Elena y la besó con un amor profundo y sincero, no fue solo un final feliz lo que se celebró, sino la prueba de que incluso en los momentos más oscuros, el destino puede regalar un amor capaz de transformar vidas. Y así, mientras las campanas de la catedral resonaban por toda la ciudad y los pétalos de flores caían como una lluvia de esperanza, Elena y Alejandro comenzaron su vida juntos, no como prisioneros de las expectativas del mundo, sino como dueños de su propio destino. Porque su historia no fue solo una de rescate, ni solo de romance, sino de renacimiento, de valentía y de un amor tan poderoso que ni el tiempo, ni la sociedad, ni el pasado podrían jamás quebrar. Y en cada rincón de la mansión, en cada sendero del jardín, en cada reflejo del lago, quedaría para siempre grabada la huella de su amor, un amor nacido del dolor, templado por la verdad y destinado a brillar por toda la eternidad.